Empezar hoy el Ateneo es con dos casos quirúrgicos que los comentamos en los pases de cirugía, pero queríamos trasladarlo a toda la gente que se conecta, pues nos pareció muy interesante estos dos casos, que hay cosas nuevas, hay cosas que nos van a mostrar seguramente que a nosotros clínicos, ¿no? Y vamos a poder preguntar algo. Se están haciendo algunas cosas nuevas, algunas cosas quirúrgicas y que por supuesto que, no, que benefician al paciente y todo, y queríamos que ustedes nos comenten estos dos casos que están en unidad coronaria. Son dos casos valvulares, ¿no? Y bueno, agradecemos que hayan venido acá y que hayan prestado los videos y todo eso, ¿eh? Así nos dicen, Mechi. Bien, buenas tardes a todos. La idea inicialmente es presentar a este paciente, que es un paciente masculino de 37 años, que como antecedente cardiovascular más relevante tiene una insuficiencia mitral severa, sintomática para disnea, y se presenta en nuestro servicio ya en plan quirúrgico, pero queríamos mostrar el ecocardiograma preintervención, que es el siguiente. No sé, no sé si hay alguien que lo quiere comentar. Mariano, ¿lo querés comentar? O si querés, lo comentamos nosotros. Este es un Es, paciente que se operó la semana pasada, ¿no, Vadim? La semana pasada. es un cuatro cámara modificado Sí. transesofágico que tiene prolapso bivalvar, apreomio ahí de lo que se ve de valva posterior en esa vista y con disyunción del anillo, ahí se ve del lado lateral. No sé si lo vamos a poder no, no, yo lo quería frizar. Si ustedes miran acá, en el fin de sístole, digamos, cuando termina el prolapso, hay una separación entre la inserción de la valva posterior de la mitral y esto que sería el anillo, que es el hinge entre el ventrículo y la aurícula. Y pareciera como que hay una porción de la aurícula izquierda que está un poquito ventriculizada, o sea, como que la valva en vez de insertarse acá, se está insertando más arriba. Entonces eso llamamos disyunción del anillo, cuando la valva, generalmente la posterior, se implanta más arriba de lo que sería la porción anular y entonces deja una porción expuesta a la presión intraventricular. Ahí hay un trabajo que mostramos tiempo atrás en el Ateneo de Eco, que cuando uno busca con tomografía, la tomografía tiene muchísima resolución espacial. Eso significa que podemos recorrer el anillo en todos los milímetros del anillo. Cuando buscamos con tomografía, el 97% de las personas normales tienen algún punto en el anillo una disyunción. Eso significa que es normal tener disyunción, porque si el 97% lo tiene, ¿se entiende lo que quiere decir? Prácticamente todo el mundo lo tiene. Entonces lo que hay que definir es qué es lo patológico, porque buscar disyunción por un estudio de altísima sensibilidad como la tomografía, sensibilidad porque permite ver todos los puntos del anillo, cosa que es difícil verlo en una resonancia o en un eco. Si tenemos esa técnica y casi todo el mundo lo tiene, debe ser normal tenerlo en algún lado. Entonces, lo que se está discutiendo hoy es cuál es el grado de disyunción que significa patología o que podría implicar patología. Porque mínima disyunción tiene casi todo el mundo. Y lo que se dice, más de 10 milímetros de separación, que probablemente acá si lo midiéramos lo tienen, estos son más o menos 10 milímetros. Si ustedes miran la separación entre lo que sería el anillo real y la inserción, probablemente sea de 10 milímetros y que ocupe algún grado de superficie, no que sea un punto aislado dentro de cualquier estudio, ¿se entiende? Pero bueno, este es un prolapso bivalvar apreomio posterior, con lo que podríamos llamar una disyunción llamativa o patológica. Acá se ve muy bien, y acá también, que parte de lo mismo, pero se ve más bien acá, esto más bien parece representar la interfaz entre P1 y P2, acá está más hacia P1. Si miran, acá está muy separado. Yo no lo puedo frizar esto porque está lupeando y si lo frizo pasa a la otra, si lo toco pasa a la otra diapo. Pero se separa mucho realmente el anillo de la valva, la inserción de la valva posterior. Acá no, por ejemplo, acá si uno ve, ese es un dos cámaras modificado para ver la orejuela y acá prácticamente no lo vemos. Pareciera estar bien inserto en el anillo, tanto la válvula posterior, un poquito, probablemente acá haya disyunción, acá sí hay una disyunción marcada a este nivel. Y bueno, después el jet es un jet complejo que tiene discreta excentricidad, no totalmente excéntrico porque el prolapso es bivalvar. Entonces, como no hay predominio, hay un predominio de valva posterior en el prolapso, pero prolapsa también la valva anterior, el jet es discretamente excéntrico, pero con cierta centralidad. No es como esos prolapsos aislados de una valva que vemos que el jet camina totalmente excéntrico hacia atrás de la valva no prolapsante. Acá prolapsan las dos, pero predomina la valva posterior. Bueno, acá un poco más de lo mismo. Acá se ve la zona de la disyunción. La disyunción no contribuye a la insuficiencia en general. Lo que se habla de la disyunción es que
tiene más riesgo arrítmico, eso es lo que se dice. Hay pacientes que tienen prolapso sin disyunción y hay pacientes que tienen disyunción sin prolapso. Lo que sí está bastante asociado es la presencia de prolapso y disyunción. Eso sí es más que la combinación aislada de ambas. Grave. Sí. ¿Cómo eso puede tener peor pronóstico? No, bueno, por eso lo que se discute es qué grado de disyunción es lo que implica. ¿Y qué quiere decir? Algún grado quiere decir que, aunque sea una separación de 1 milímetro, hay entre la inserción normal y lo que no, normal, lo que sería el anillo real y la inserción. Entonces, lo que se dice es que es disyunción significativa o patológica. Todavía se está discutiendo si esto realmente es una entidad aislada o lo que implica es el prolapso en sí, el grado de prolapso que tiene el paciente y demás. Pero lo que se dice, bueno, que tiene peor pronóstico los que tienen una disyunción marcada, que es aquella que es más de 10 milímetros de separación del anillo y que involucra por lo menos un 20% de la circunferencia. Eso es lo que habla de disyunción con potencial riesgo arrítmico. Si bien todo esto está muy discutido, dice, no sé dónde va a terminar, porque esto de la disyunción lo estamos hablando hace 2, 3, 4 años, y así empezamos con el tema de, si se acuerdan, del miocardio no compacto, y después terminó en que la cosa no venía por ahí. Así que a lo mejor esto de la disyunción, pero bueno, se está reconociendo esto como una entidad, ¿no? Bueno, y acá un poco más de lo mismo. Sí. Nada más. ¿Puedes volver para atrás el eco? Perdón, ¿no? Me parece una falta de respeto decirle a Mariano un aporte. Pero si vos ves ahí en uno de los, en la primera, justo donde está debajo ahí de la disyunción, por acá. se ve un nódulo, ¿eh? Cosa que es raro ver ese nódulo cálcico ahí en el paciente. Era un paciente que tenía específicamente un nódulo cálcico ahí. Lo cual es raro ver en esta patología que es Barlow, digamos, una enfermedad de Barlow. Y tenía un nódulo cálcico, un tipo joven, oligosintomático, casi asintomático, que es médico este paciente. Pero bueno, le agrega un poco de dificultad para el momento de arreglar la disyunción, porque ese nódulo cálcico hay que plegarlo como para poder bajar la valva a la posición. Otra cosa de lo que dice Mariano, en esas condiciones de más de 10 milímetros, el 20% de la enfermedad de Barlow tiene esta condición. Y los cirujanos veíamos que después de arreglar el Barlow, a los 6 meses recidivaba. Y todavía no se entendía por qué, decían el avance de la enfermedad, etcétera. Y probablemente al seguir evolucionando la disyunción, saca de plano la valva posterior ya reparada y podría ser la causa del fracaso de la plástica de Barlow inicialmente, antes de que nos dimos cuenta que había que solucionar esta disyunción de Grant. La valva anterior tiene muy poca prevalencia de disyunción porque gran parte de la inserción es en la fibrosa mitroaórtica. O sea que ahí no hay disyunción. Y la porción de la valva anterior que se inserta en el anillo son los bordes de A3 y de A1, con lo cual la probabilidad de disyunción es mucho menor y la gran expresión de disyunción si es que la hay en la valva posterior. Yo estaba buscando si en algún lugar no hay disyunción clara como para que se vea lo que sería para nosotros una inserción normal. En este no, digamos, la valva anterior no lo tiene, pero casi toda la valva posterior, especialmente entre P1 y P2. Esto es más bien tirando hacia P1, esto es bien P1, está todo separado. Digamos, está insertado acá arriba y nosotros lo que decimos debería estar insertado acá abajo. Bueno, y para nosotros esa separación, especialmente se ve en el fin de sístole, bueno, esa es la disyunción, ¿no? Diana, una pregunta que vos lo dijiste bien, pero para el clínico, ¿no? Cuando uno hace este tipo de estudios, ¿uno pone ese tipo de cosas, dice prolapso con disyunción, o lo pone cuando realmente es muy importante? Digo, ¿cómo uno transmite la información esa y si la información hay que jerarquizarla, ¿no? Yo creo que si vamos a empezar a revisar los ecos de 4 años para atrás, no poníamos nunca, porque no era una entidad muy reconocida. Decíamos que era sobre redundante, que tenía un montón de características, pero no podíamos la palabra disyunción. Ahora se empezó a reconocer, obviamente esto debe existir desde que existe el hombre, porque las cosas no empezaron ahora, pero se lo reconoce como entidad. Entonces, si miramos 4 o 5 años para atrás, nunca estaba este término. Ahora sí, ahora lo conocemos, lo ponemos, pero lo ponemos cuando realmente, como yo digo, para no enfermar a la gente de más, porque si todo el mundo tiene algún grado en algún punto una disyunción, si la empezamos a buscar, la vamos a encontrar. Es cuando realmente es significativa, y significativa, uno lo que se pide es que hay que medirlo, y que en el fin de sístole la máxima separación entre la inserción de la valva y el punto teórico de inserción es de 10 milímetros o más. Si no, no. Te hago una pregunta. En el transtorácico, ¿es fácil de ver o cuando
Sí. digamos, tenés que decir, le hago un transesofágico. No, se ve bien, se ve también como en el transesofágico, en el eje largo especialmente, en el eje largo parasternal o en el tres cámaras, ahí se ve claramente en general, y si tiene buena ventana es lo mismo que un transesofágico. La disyunción no tenemos mucho problema para eso. Mariano, ¿no será simplemente una elongación o distensión o dislocación del anillo mitral como parte del proceso mixomatoso? Y que Puede hace ser. que se desplace simplemente para allá, y en definitiva es una variedad de la patología propia de la mitral y no una patología diferente con una inserción distinta. Simplemente el anillo está debilitado en esa posición, se desplaza, se mete dentro de la aurícula izquierda, y bueno, Puede ser. y terminaría siendo eso. Puede- Con respecto a lo de la arritmia ventricular y el prolapso, me parece que está descrito de cierto tiempo atrás. A lo mejor antes no se lo focalizaba Sí. mucho, pero me parece que también estaba. Sí. Puede ser que sea algún proceso de deterioro estructural del anillo propio de la enfermedad. No nos olvidemos que estos pacientes en general tienen hiperlaxitud de los tejidos, tienen algún grado de debilidad que no tiene por qué corresponder solo a la valva, que seguramente involucra todo lo que es el esqueleto fibroso. Lo que sí se describió en estos pacientes con resonancia es que tienen más fibrosis a ese nivel, más gadolinio, y eso se supone que es por la tracción que genera la valva en sístole al estar mal insertada, digamos. Pero también se ha descrito fibrosis de los músculos papilares y demás, así que bueno. Y eso es lo que algunos proponen que sería la génesis de las arritmias. Sí, importante para nosotros que cuando nos informan de disyunción, porque dispara otro capítulo en lo que vamos a pedir de prequirúrgico al paciente si es que el cardiólogo clínico todavía no lo analizó. Una es la resonancia para ver el grado de fibrosis que tiene, un holter para ver que no tenga arritmia, porque si va a entrar hay que ablacionarla. La otra cosa que la TC es muy importante, no solo para ver la disyunción per se, como dijo Mariano, sino la relación que tiene la circunfleja con la disyunción. Que cuando uno va a hacer la plástica, este paciente, entre la disyunción y la circunfleja había 2 milímetros. Bueno, a eso voy. ¿Por qué es importante la TC en estos casos? Si ustedes miran, la circunfleja está acá, ¿no? Ahí. Ese puntito chiquito es la circunfleja, que está en su lugar normal. La circunfleja no está mal. Está pasando por debajo de la orejuela donde tiene que pasar. El tema es que el anillo actual, no el teórico, el anillo de este paciente está justo donde está la circunfleja, como dice Vadim. ¿Por qué? Porque debería estar acá abajo, la valva insertada. Con lo cual estaría medio lejos de la circunfleja. Pero como tiene una disyunción y la valva está insertada más arriba, cuando van a reparar es más factible en las disyunciones que haya una relación muy cercana del anillo anatómico actual y la circunfleja y más riesgo de lesión de la circunfleja. Si miran acá, prácticamente es donde está la inserción de la valva posterior, esto sería P1, está prácticamente en relación con la circunfleja. Cosa que si estuviera normo insertada estaría acá abajo, estaría 5 milímetros por abajo y no debería tener mucho problema. ¿Se entiende? Acá arriba también se lo ve muy bien, la circunfleja está acá y el anillo se inserta muy cerca. Claro. Así que sí, esa es la otra cosa importante. Exactamente. Este, como le decíamos, era un paciente joven, oligosintomático, casi asintomático médico, que tenía dilatación de cavidades y caída de la fracción de eyección en forma rápida, cosa que pasa en los pacientes que tienen disyunción. Empieza a aumentar la disyunción, cae abruptamente la fracción de eyección y no se sabe por qué. El espacio muerto que proporciona la disyunción le baja la fracción de eyección, el paciente no tiene síntomas, pero sí le bajó la fracción de eyección. Es uno de los síntomas principales. Bueno, el eco que ya este es el nódulo cálcico, mostrárselo ahí con el nódulo cálcico que recién que mostrábamos ahí, cosa que es medio raro en las disyunciones. Bueno, tenía aparte un FOB, como pueden ver ustedes ahí, lo cerramos en el momento de la cirugía. Porque pasé el eco nomás. Bueno, mini toracotomía derecha. Sí, acá estamos ingresando a la aurícula izquierda por una mini toracotomía derecha. Ahí lo que hicimos es solucionar el FOB y acá estamos inspeccionando la patología. Miren, la patología tiene gran prolapso de P1, de P2, parcialmente de P3, importante también. Entonces, para ir a exponer la disyunción no nos queda otra que
descolgar toda la valva posterior. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a sacar de su inserción desde P1 a P3 toda la valva posterior. Toda la valva posterior. Ahí ven el nódulo cálcico, recién. Y lo que hacemos es, desde lo que consideramos que es el ventrículo, vamos a poner estos puntos que tienen Pleyet. El cirujano ve ahí donde está la disyunción. Lo que hice acá para evitar este nódulo cálcico que ustedes ven ahí en el centro es... me cortaste la filmación. ¿Ve? Hacemos eso y lo que hacemos es explicar la disyunción con esos puntos que ustedes acaban de ver. Esto es un resumen de la cirugía porque si no dura mucho. Aplicamos los puntos y con eso sacamos todo el espacio muerto de la disyunción y volvemos a insertar la valva posterior. Una vez que insertamos la valva posterior, los puntos que pusimos, que ustedes ya lo pueden ver ahí puesto, los puntos que pusimos de la disyunción nos sirven para fijar el anillo. Hacemos una prueba hidráulica y ustedes pueden ver en esa prueba hidráulica todavía hay prolapso de P3 y un poquito de P2. Ahí lo que estamos haciendo es cerrando una hendidura que había entre P2 y P3. Nos va a quedar el prolapso de P3 todavía a solucionar. No pierde, pero está prolapsada. Si uno deja prolapsado ese sector, en la evolución de la enfermedad pueden pasar dos cosas. Que empiece con SAM, porque la valva posterior está ocupando más del 50% de la superficie ahí del orificio efectivo, o va a empezar con insuficiencia porque el prolapso ese va a aumentar. Entonces le agregamos neocuerdas, como están viendo ustedes ahí, estamos agregándoles neocuerdas para volver la valva posterior a su lugar y devolverle a la sonrisa que ustedes están acostumbrados de ver la válvula mitral, y se las presento acá, a la válvula mitral con su sonrisa reparada. Este es el eco de salida. Tomamos 3 parámetros para el eco de salida para asegurar la calidad de la plástica. Uno es el gradiente transvalvular, muy importante, no tiene que haber. El reflujo remanente, se acepta trivial al leve, máximo trivial. Y la tercera cosa es que la superficie de coaptación sea más de 5 milímetros, entre 5 y 7 milímetros en promedio. Este paciente tenía 11 milímetros de superficie de coaptación. Y con eso uno le puede decir al paciente que con esta plástica debería tener solo una recidida de menos del 2% a los 10 años y del 5 a los 20 años. Eso es lo que dice la estadística. Así, con eso nosotros le entregamos esta filmación que ustedes acaban de ver al señor para que tenga en cuenta dentro de 20 años. Vaya que reemplace la valva. Gracias. Bueno, el objetivo de esta primera presentación era mostrar un caso. A propósito de un caso, aprender un poco más de esto. Esto es una enfermedad de Barlow, una enfermedad de compromiso prácticamente importante de la válvula mitral. No es una displasia, ¿no? ¿No, Vadim? Es un Barlow que tironea todo, que tiene esto, pero me parece que algún mensaje, bueno, de lo que vos nos mostrás el otro día, creo que nos tiene que quedar entre lo que dijo Mariano y lo que dice Vadim es tener una disyunción por encima de tanto, tenemos que ver algunas otras cosas, la circunfleja, hacer el comentario, ponerlo en la... Ahora la vas a mostrar. Listo, a ver un comentario más y tener en cuenta un poquito más de lo que antes probablemente pasaba un poquito más de largo, ¿no? Por supuesto que hay preguntas todavía, ¿no? Acá Nacho. Ahí, cuando vos decís desinsertás la válvula o la traes o la traccionás para abajo con los puntos. Ya. La válvula... Sí, es para los... La válvula se desinserta totalmente, como podés ver acá en la imagen, para exponer la disyunción. Le dejas solamente mínimamente el attachment de los costados comisurales, porque si la desinsertás desde la comisura, después es difícil volver la anatomía simétrica a su lugar. Se le deja solamente las dos comisuras anterior y posterior insertadas, y de ahí se viene a reinsertar. Con eso tenés dos cosas: expusiste la disyunción, y la segunda cosa,
le bajas la altura de la válvula posterior de Barlow, que suele ser alta. Siempre hay que considerar que cuando la válvula posterior es demasiado larga, Es una cuestión técnica. Cuando la valva posterior es demasiado alta, va a ocupar espacio en el orificio efectivo. Y si eso pasa, le quita espacio a la valva anterior. Resultado, SAM a la salida. Por eso cuando antes se solucionaba los Barlow con la sobrereducción, anillo 38, no yo soy de la escuela de las neocuerdas, pero antes se lo llevaba un anillo 38 a 34, o sea, se sobrereducía, quedaba la valva anterior muy protruyente hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo y había mucho SAM. Entonces se empezó a modificar eso. La valva posterior hay que acortarla para que la valva anterior ocupe más lugar en el orificio efectivo de la mitral. ¿Se entiende? Acá se ve que la valva posterior la está traccionando hacia anterior. Entonces queda la valva posterior todo acá y acá quedaría lo que sería el anillo. Y posteriormente se hace la incisión a nivel del anillo. Entonces, El pseudoanillo, ¿no? acá, El pseudoanillo. Ahí no está el anillo está atrás. ahí atrás. Es donde le vamos a poner los puntos. O sea, la desinsertamos totalmente a la valva. Y acá queda el pseudoanillo y la valva está desinsertada acá arriba. Todo esto, valva posterior. Es lo que está sosteniendo el Señalar el reborde. todo esto. Ese reborde que está acá, que está señalando ahí en la imagen, ahí está el anillo verdadero. Ahí atrás está el anillo verdadero. Acá tenemos una dificultad agregada que ustedes la pueden ver ahí en el centro, la estamos mostrando. Era el nódulo cálcico, que no sé por qué un Barlow de un chico joven tenía nódulo cálcico ahí. Es totalmente inhabitual. Y justo tenía también una cuerda acá. Y hay así una había- cuerda tenía que la tener cuidado. respetamos, de segundo orden, ¿no? Sí. Y la está llevando hacia el tracto. Vamos al otro caso. ¿Quieres presentar un caso? Bueno, este es un caso que presentamos el año pasado en la SAC. Bueno, esto es algo de introducción que ya vinieron hablando el doctor Falconi. Bueno, este es un paciente de 44 años, sexo masculino, deportista sin otros antecedentes patológicos, que tiene una insuficiencia mitral severa, sintomática, no tiene arritmias asociadas. ¿Con este se escucha? Bueno, en el 2018 le diagnosticaron un prolapso mitral con un reflujo leve. 2019 hay una progresión de ese reflujo de leve a moderado, sigue asintomático. Y en el 2021 ya tiene un reflujo mitral severo, una FEI del 52%. Acá vemos los ecos. La verdad que voy a quitarlo del aire. Medio lento, no sé por qué. Bueno, de vuelta ahí. Ahí se ve claramente parecido, un prolapso bivalvar, habría que ver qué predomina ahí. Ahí se ve la valva a la derecha, está la valva anterior y a la izquierda la valva posterior. Puede haber un componente P1 a la derecha, habría que mirar bien. Parece P1, valva anterior en el medio y P3 a la izquierda. Prolapsa todo el plano ahí, como se ve. Tiene una disyunción abajo. Si puedes frizarlo al fin de sístole, un poco más, un poco más, un poco más. No, pasa que Dame. está bien. Ahí. Ahí. Ah. Ahí. Ahí está la disyunción. Pará. Ok, ahí se ve. No. Sí. Claro, acá está la separación. No. Ustedes miran acá. Está el plano teórico del anillo y esto está un poquito por arriba. Pero acá está muy por arriba. Digamos. Mariano, Decíamos con César, Mariano, ¿no? nombrá las valvas P3, A2 y P1 como viene, Esto ¿viste? parece Porque ser- está cortado Habría que diferente. mirarlo bien en otra vista para confirmar, pero esto parece ser P1, esto es A2 en el medio del cuerpo, no es que está la inserción A2, a veces se la ve así porque estamos pasando por el medio de la valva, y esto es P3. Y parece tener una leve disyunción de P1 y una marcada disyunción de P3. ¿Por qué disyunción? Porque debería estar insertándose más o menos en esta zona y está insertándose bien arriba.
Esto para nosotros sí es una disyunción. Y no sé si acá lo que decíamos con Ricardo, ¿ven? Que se puede ver muy bien la disyunción transtorácico, Ricardo. Digamos, ¿dónde esperaríamos que se inserte la valva posterior? Acá. Acá, se está insertando acá y hay toda esta separación entre el anillo teórico y el anillo real del paciente, que es mucho más de 10 milímetros. Y esto sí es una disyunción marcada con prolapso de valva bivalvar a predominio posterior. Y ahí se ve bien. Bueno, cuando termine el loop, ¿no? Ahí se quedó ahí. ¿Ven? Cómo realmente eso no es normal. Entonces, bueno, César, tenemos que poner un grado, un poquito, bueno, más de 10 milímetros se considera disyunción significativa. Bien, ¿no? Ahí se ve. Esta es la inserción de la válvula. Acá estamos viendo A2 y P2. A ver si podemos parar siempre hay que mirar al fin de sístole. Entonces, acá no hay disyunción porque la inserción de la válvula anterior de A2 es en la fibrosa, no tiene disyunción. Pero esto debería estar insertado acá arriba y está acá atrás. Es decir, hay una disyunción muy marcada de la valva posterior. Y ya, por lo que vimos, es marcada en P3, marcada en P2 y en menor medida en P1. ¿Por qué P2? Esto es P2 y está toda separada, P2, P3 ya vimos que también, y P1 que la habíamos visto antes más o menos. Acá habría que ver con el 3D. El 3D no es que marca la disyunción, porque como mostró Badín, esta es la vista del cirujano, la vista auricular, la disyunción está por debajo de esto, está del otro lado. Lo que acá vemos es el prolapso, y prolapso bivalvar completo, vemos un Barlow que prolapsa la valva anterior, prolapsa la valva posterior, y acá sí que es un eje largo, vamos a ver la disyunción bien marcada. Acá arriba, si ustedes miran, todo esto es valva posterior, esto es valva anterior, y acá está el plano del anillo teórico y el anillo real está por acá arriba. Una disyunción muy marcada de toda la valva posterior a predominio de P3 y P2, por lo menos en estas vistas. Acá se ve el prolapso. Ahí se ve la disyunción, está marcada ahí, en amarillo. Bien. Y acá el trayecto de la circunfleja. Claro, y acá está el trayecto de la circunfleja, lo que mostraba. A ver, ¿por qué es importante? La circunfleja es normal, no tiene lesiones. Este es el recorrido, encima una circunfleja dominante, que ese es el riesgo. Porque cuando la derecha es dominante, bueno, la derecha viene por acá, da la descendente posterior, algún ramito, y la circunfleja se suele quedar por acá. Y es como que todo este hemianillo no está muy expuesto. Pero cuando la circunfleja es dominante, el ramo auriculoventricular, que es un ramo enorme que da la descendente posterior en este caso, puede estar en relación con la disyunción. Lo que está tratando de marcarse acá es que este es el anillo teórico y el anillo real está por acá arriba y justamente en relación con el ramo AB de la circunfleja, con lo cual cuando el cirujano va a trabajar en esta zona, bueno, puede lesionar la circunfleja epicárdica que está pasando por ahí atrás. Muy bien. Bueno, entonces la discusión de este caso era hacer un reemplazo mitral sin resolver la disyunción, un reemplazo mitral y resolver la disyunción, una reparación mitral con o sin reparación de la disyunción, o un abordaje abierto o mix. Lo que nosotros decimos es hacer una reparación mitral y también de la disyunción por abordaje mini-invasivo. Ya tenemos la cirugía, volvemos a ver cómo se desinserta la valva posterior. Ponemos unos puntos de reparo para poder mejorar la exposición de la disyunción. Obsérvese lo ancho que es acá. ¿Por qué? Porque está sobre la pared auricular. Miren eso. Ahí está. Ahí tenemos exactamente el anillo verdadero, que es el lugar donde intentaríamos traer con los puntos que vamos a poner ahora. Ahí estamos aplicando lo que sería el anillo verdadero con el pseudo anillo y quedan los puntos reparados que nos van a servir para fijar después el anillo que vamos a poner. Acá estamos haciendo un cierre y volvemos a restaurar la posición habitual de la valva posterior. Es que parecido el caso, ¿no? Prácticamente lo mismo. Uno la ve a la anatomía, el caso anterior es este caso, ¿no? Es muy parecido. El procedimiento es muy parecido también.
sea, este tipo de Barlow tiene este tipo de patología que hay que resolver. ¿Mm? Ahí queda restituida la válvula posterior a su posición habitual. Terminamos de poner los puntos radiados donde vamos a bajar el... Ahí estamos cerrando una hendidura. Entre P2 y P3 sería eso. Mal llamado cleft, ¿no? Exactamente. Lo dicen vulgarmente cleft, pero se llama hendidura en realidad. Cleft es defecto congénito. Ahí estamos haciendo una prueba hidráulica para ver cómo queda la válvula y se ve que se restaura la sonrisa habitual de la válvula mitral. Vemos qué continente era la válvula por la cantidad de líquido que evacuamos cuando prolapsamos. Ahí probamos, medimos qué número de anillos vamos a bajar. Un dato técnico es no sobrereducimos los anillos. No los sobrereducimos en el Barlow. Tratamos de conservar, porque me parece que es preferible tener un trivial y no el, ¿cómo se llama? Gradiente. Si uno tiene gradiente, después tiene fibrilación. ¿No, doctor Roberti? Ahí terminamos de colocar el anillo y hacemos una nueva prueba hidráulica. Ahí ya vemos que no hay un leak, digamos un reflujo, que la válvula está continente. Bien. Bien. Fíjense que ahí está, estamos probando el prolapso. Vamos a agregarle, como al otro paciente, una neocuerda, que no la filmaron. Y, y ahí está el eco de salida para que vean que no le mentimos. No tiene insuficiencia. ¿Mm? O sea, No, como ya la válvula está, no, en el eco. sí. Ahora Como la válvula está, no se ve más la disyunción, digamos. Está insertada, ahí sin color, ¿no? ahí. En el fin de sístole, si uno lo puede para ahí. Está en el lugar teórico que donde debería estar. Exactamente. Ahí, eso, ahí. Se Ahí. picó. ¿Querés venir a señalarla, Marín? Ahí, ¿no? Que se ve. Sí, pasa que... Que te lo paro de Ahí. Acá. Ahí, entra. No, ahí. Esto estaba acá arriba. Claro. Ahora está acá. Digamos, este es el anillo, más allá que es el anillo protésico, también es el anillo teórico normal. Bajamos 10 milímetros la cosa que estaba por acá arriba. O sea, no se olviden cuando esto cerraba por acá y esto cerraba acá arriba. Exactamente. Y no agarramos la circunfleja, Mariano. Que no es poco, ¿eh? Bueno, esta es una conclusión que habíamos hecho para... Está en discusión Bien. si hay que cerrar o no la disyunción. Nuestro concepto es, si no cerramos la disyunción, el espacio muerto sigue avanzando. La fracción de eyección, aunque solucionemos la mitral, va a seguir cayendo, porque la inserción de la mitral está arriba, y hay toda una franja no contráctil. La aurícula no contrae como el ventrículo. Si ustedes lo ven, digamos, en cielo abierto, ahí se hace como si fuese una rueda, que en realidad es la zona auricular no contráctil, que está ventricularizada. Está ventricularizada la aurícula. No funciona. Entonces, eso hay que aplicarlo para restarle espacio muerto al ventrículo. Como si fuese un aneurisma. No es un aneurisma, es como si fuese un aneurisma.